quédate hasta el final, te será de gran bendición. Escucha la palabra de Dios con el evangelista Lauren. El día 22 de octubre de 2022 salí a predicar la palabra de Dios en Parla, Madrid. Te será de gran bendición. Escucha hasta el final. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús tendrá vida eterna. Los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Aleluya. Las imágenes son idolatría. Las imágenes son idolatría. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los blasfemos. Todos los que creen en su nombre tienen potestad de ser hijos de Dios. Los que creyeron en su nombre les da potestad Dios de ser hijos de Dios. Pero los que practican el pecado, dice la palabra de Dios, que son de su padre el diablo. En 1 Juan 3:8, son de su padre el diablo los que practican el pecado. Todos los que practican el pecado son del diablo. El que no nace de nuevo, de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino celestial. Debemos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo es un arrepentimiento, un bautismo para el arrepentimiento. Juan el Bautista bautizaba para el arrepentimiento, para el perdón de los pecados. Hay que arrepentirse del pecado, hay que arrepentirse de la maldad. Dios da de potestad de ser hijos de Dios. Si crees en su nombre, si crees en el nombre de Jesús, te dará la potestad de ser hijos de Dios. Imagínense un juez. Dios es justo. Un juez no deja por inocente a un asesino o a un violador. Dios un Dios justo lo va a condenar. Y Dios es justo y Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no dejará al culpable por inocente. Dios no va a dejar al culpable por inocente. Dios no dejará al culpable por inocente. Dios no dejará al culpable por inocente. Si no te arrepientes, un día puede ser demasiado tarde. Lo mismo pasa que en el juzgado. Si cometes un antecedente, si cometes algo malo, te van a meter en la cárcel. Lo mismo pasa con Dios. Dios es justicia. Dios es justicia. La paga de pecado es muerte, lo dice la palabra del Señor. La paga de pecado es muerte. Arrepentidos y convertidos. El que ha nacido de nuevo ya no practica el pecado, ya no practica la maldad. Vive en santidad, en obediencia a Dios. Hay que buscar la santidad. Dios es justo y no dejará por inocente al culpable. Dios no dejará por inocente al culpable. Todos los que creen en su nombre serán salvos. Los que creen en su nombre obedecen estas palabras. Adán y Eva desobedecieron, comieron del fruto prohibido y murieron. Dios le dijo, no comas de ese pecado. Hoy en día el mundo, Satanás es el príncipe de este mundo. Te ofrece todo tipo de vicios, todo tipo de pecado. Ni los borrachos ni los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. La paga del pecado es muerte. Crean en estas palabras, crean en Jesús. Él es el Mesías que vino hace 2000 años y regresará. El Mesías volverá. Es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él es el Verbo reencarnado en hombre.
El Verbo creó todas las cosas. Jesucristo, por Él fueron creadas todas las cosas. Él es el Verbo. En 1 de Juan, en 1 de Juan, dice que Él es el Verbo. Él es el Verbo y por Él fueron creadas todas las cosas. Los que practican el pecado son de su padre el diablo. Esta generación de víboras que no quieren arrepentirse, no quieren venir a Jesús, no quieren venir, no quieren santificar su vida. Para ser salvo debes santificarte, debes vivir en santidad. Debes vivir en santidad, buscar a Jesús. Él es el camino y la verdad. Debes apartarte del pecado, de la maldad, de la fornicación, del robo, del engaño. Debes apartarte de todos los pecados, de la maldad. Los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Solo aquel que cree en su nombre es hijo de Dios, pero ya no practican el pecado. Los que creen ya no practican el pecado, se han alejado del pecado. Viven en santidad, viven en obediencia, buscando el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él te quiere limpiar, te quiere sanar de tu enfermedad, de tu vicio. Solo debes arrepentirte, creer en este Salvador. Él es el camino, Él te dará paz. La paz que el mundo te da es pasajera. La paz que este mundo te da es pasajera. El mundo te ofrece todo tipo de vicios, pero esos vicios te llevarán a la condenación del infierno. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino del cual tiene disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya, Rabacandalaya. Aleluya, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Debemos ser llenos de Dios. El Espíritu Santo proviene de Dios. Debemos santificar nuestra vida. Debemos santificar, vivir en santidad. También los musulmanes dicen que ahí no practican pecado. Fumar es pecado. Fumar es pecado y no vamos al cielo si fumamos, si bebemos. Dios te bendiga, amigo. Pero no podemos ir al cielo. Debemos ser santos. Debemos vivir en santidad. No beber alcohol, no fumar, no drogas, no otras mujeres. Los adúlteros, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Hay que ser santo. Hay que ser santo, vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo por Él podemos ir al Padre. Solo por Él tenemos la vida eterna. El Verbo fue reencarnado. Es Jesucristo. El Verbo es Jesucristo. Por el Verbo fueron creadas todas las cosas. Por Él fue creado todo. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y por eso predico esta palabra, por amor, para que se salven, para que crean. Porque los que creen les da potestad de ser hijos de Dios. Los que creen en esta palabra les da potestad de ser hijos de Dios. Pero los que practican el pecado, dice la Biblia, son del diablo. Todos los que practican el pecado son de su padre el diablo. 1 Juan 3:8. Los que practican el pecado son del diablo. Los hijos de Dios han nacido de Dios y ya no practican el pecado, porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, permanece en él para no pecar. Solo en Jesús hay libertad. Él te puede hacer libre de la esclavitud del pecado. El pecado es una esclavitud. Y Jesús te ama. Solo debes entregar tu vida a Jesús, decir, ayúdame, Señor, ayúdame a salir de este vicio, ayúdame a salir de este mal, ayúdame a no mentir, ayúdame a no insultar, a no dar palabrotas de la boca. Y Jesús te ayuda, Dios te ayuda. Pero los fornicarios, los mentirosos, los adúlteros, los que tienen malicia, no heredarán el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por Él. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay sanidad. Jesús es el camino. Generación de víboras, arrepentidos, ¿cómo escaparéis de la ira venidera? ¿Cómo escaparéis de la ira del infierno?
¿Cómo escaparéis del infierno? Misericordia, misericordia. Hay que arrepentirse del pecado. Yo antes estaba en el vicio, yo antes estaba en el mundo, también estaba como ustedes. Pero Dios me quitó la venda de los ojos para poder ver. Dios me quitó la venda de mis ojos para poder ver la realidad. Y hay un infierno y hay un cielo que ganar. Hay un cielo que ganar. Debes vivir en santidad. Arrepentirte del pecado, arrepentirte de la maldad. Dios es justo y no dejará al culpable por inocente. Un juez mete a un asesino, a un violador, lo mete en la cárcel y Dios es justo. Dios es justo. El infierno es real. Todos los que practican el pecado y mueren sin la salvación. Misericordia, misericordia. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Los que creen en su nombre viven en santidad, no viven en la idolatría, viven llenos del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. La Biblia dice que no te hagas imagen de lo que hay arriba en el cielo ni en la tierra. No debemos hacer imágenes de lo que hay en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios, el Altísimo y soberano Dios. Dios está en los cielos. ¿Y por qué ha dicho, y no te hagas imagen en la tierra de lo que hay en la tierra? Jesús estuvo en la tierra. No debemos hacer imágenes. El diablo lo quiere ver crucificar a Cristo, lo quiere volver a crucificar. Pero Cristo está vivo. Cristo está vivo. Él vive. Dios es espíritu y Él busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él busca adoradores. A Dios nadie le puede ver. Dios es espíritu, no es en una imagen. Dios no es una imagen. Dios no está creado en una imagen de los que hombre hacen. Lo hombre hace con sus manos. Misericordia. Eso no es Dios. Dios es espíritu y Él busca tales adoradores que le adoremos de verdad. Que nos arrepintamos de nuestro mal, de nuestro pecado. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús de Nazaret. Él vino hace 2000 años y murió por nosotros. Pero Él está vivo. Él no está crucificado. Cristo no está crucificado. Él está vivo. Y quiere cambiar tu corazón. Quiere cambiar tu vida. Te quiere dar paz. La paz que el mundo te da es pasajera. La paz que este mundo te da es pasajera. Pero Dios quiere alegrarte tu corazón. Quiere darte paz, quiere darte el gozo del Espíritu Santo y quiere darte la vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todos los que creen tienen potestad de ser hijos de Dios. Pero los que no han creído serán condenados. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo, mentira de Satanás. No somos todos hijos de Dios, somos creados por Dios. Todos somos creados por Dios, pero los que practican el pecado son del diablo. Lo dice la palabra del Señor. Todos los que practican el pecado y todos hemos pecado. El que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Todos hemos cometido pecado. Debemos vivir en santidad. Y solo con Cristo, solo si nos acercamos a Cristo seremos salvos. Solo en Jesús tendremos la salvación. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Solo en Él hay salvación y vida eterna. Jesús te ama. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Hay que arrepentirse del pecado, porque Dios es justo y no dejará al culpable por inocente. Un juez mete a la cárcel al que hace un delito, lo mete en la cárcel, así pasa con Dios. Dios es justo y Dios es bueno, Dios es justicia, Dios es justicia. Toda injusticia es pecado, toda injusticia es pecado.
Y si estás en un vicio, eso es una esclavitud del pecado. Yo también estaba en un vicio, pero si nos acercamos a Cristo, Él nos ayuda y nos santifica y nos ayuda a salir de ese vicio. Es una esclavitud del diablo que te quiere esclavizar para llevarte al infierno, a la condenación. Misericordia. Pero si nos arrepentimos, Jesús, ayúdame, Señor, ayúdame. Él tiene misericordia de ti si te arrepientes de todo corazón. Él conoce tu corazón. Y si te arrepientes de todo corazón, Él perdonará tus pecados y te ayudará a salir de ese vicio. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Crean en Jesús. Crean en el Mesías. Crean en Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Jesús, Dios te bendiga, hermana. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Acepten a Jesús como su Salvador. Acepten a Jesús en su corazón. Arrepiéntanse del pecado. Dios no dejará al culpable por inocente. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Mentira de Satanás. Mentira del diablo. Mentira del diablo. No dejes que te metan esa mentira en la cabeza. Mentira del enemigo. Dios es justicia. Dios es justicia y amor. Dios es amor. Claro que Dios es amor. Pero Dios es justicia y no dejará al culpable por inocente. Un asesino, el juez lo mete en la cárcel, ¿no es así? El juez lo mete en la cárcel. Un violador, el juez lo va a meter en la cárcel. Y si el juez no lo mete en la cárcel, sería injusticia. Dios es justo. Dios es justo. La paga de pecado es muerte. Todos tenemos derecho al arrepentimiento de los pecados. Todos, Dios, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito en la cruz. Si nos acercamos a Jesús, le pedimos perdón, Señor, perdóname porque yo soy un pecador. El único justo es Jesucristo. El único santo es Jesús. Arrepiéntanse, crean en Jesús, misericordia. La paga de pecado es muerte, misericordia. Muchos van a ir a la condenación del infierno, misericordia, por no haber creído estas palabras. Aleluya, santo, santo Señor. Misericordia, por no haber creído. Muchos van a ir a la condenación del infierno. Misericordia, Señor, aleluya. Oh, santo, santo de Dios. Oh, Jesús, por no haber creído. Por no haber creído, muchos van a ir a la condenación del infierno. Muchos se burlan de esta palabra, pero esta palabra es vida eterna. Jesucristo murió en la cruz por mí y por ti. Debes arrepentirte, si no irás al infierno. Todos los que practican el pecado son del diablo. Misericordia. Aleluya, Señor, Rabacanda, la Yashenda, aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. El que cree en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Todos los que creen en su nombre, les da potestad de ser hijos de Dios. Misericordia, Dios es justo. Dios es justo y no dejará al culpable por inocente. Un juez mete al asesino en la cárcel. Así pasa con Dios. Dios es justicia. Dios es justicia y va a castigar a los que no se arrepienten. Tenemos el derecho todos del arrepentimiento, pero debemos arrepentirnos de todo nuestro corazón. Dios nos ha dado a todos el derecho de arrepentirnos y de ser salvos a través de la muerte de Jesucristo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios no dejará al culpable por inocente. Hay dos caminos, el infierno y el cielo. Hay dos caminos, el infierno y el cielo. El cielo para ganar. Pero para eso debes confesar tus pecados al Señor y arrepentirte de ellos. Bautizarte para el perdón de los pecados. Aleluya, Dios te bendiga. Hay que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo, dijo Jesucristo, no puede entrar en el reino de Dios. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas en Cristo Jesús.
Aleluya. Alabado sea Dios. Por los siglos de los siglos. Aleluya. Muchos se ríen de esta palabra, muchos se ríen de esto, pero esto es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para vida eterna. Trae sanidad. Dios da sanidad. Si estás enfermo, Dios te puede dar sanidad. Si estás en un vicio, Dios te puede salir de ese vicio, porque la paga de pecado es muerte. Todos los que creen en su nombre son libres de esa esclavitud del pecado. Oh Señor, misericordia Jesús. Hay que creer en Jesús. Hay que creer en Él. Él es el Mesías que murió en la cruz hace 2000 años y resucitó. Dios ya no está en las imágenes. Dios no habita en imágenes. La Biblia dice, no te harás imagen de lo que hay en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios está en el cielo. Ni en la tierra, ni de lo que hay en la tierra. Jesucristo estuvo en la tierra. El diablo lo quiere volver a crucificar. Misericordia. Dios está vivo. Dios está vivo. Y Él quiere habitar en tu corazón. Dios es espíritu. Y Él busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados de las tinieblas. Son espíritus de Satanás. Cuando duermes muchas veces tienes pesadillas. Son espíritus demoníacos. Dios reprenda al diablo. La sangre de Cristo te puede salvar, te puede santificar, te puede limpiar de todos tus pecados. Solo debes creer. Los que creen, les dio potestad de ser hijos de Dios. Hay que creer en su nombre. Hay que creer en Él. Y tendrás la potestad de ser hijos de Dios. Aleluya. Solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Un juez mete al asesino, lo mete en la cárcel. Al violador lo mete en la cárcel. Dios es justicia y no dejará al culpable por inocente. Dios no dejará al culpable por inocente. La paga de pecado es muerte. Dios no va a dejar al culpable por inocente. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Él no está muerto. Él no está en una cruz. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La paga de pecado es muerte. El infierno es real. Hay dos tipos de personas. Los que se van a ir sin la salvación y otros que han creído en su nombre y son hijos de Dios. Los que practican el pecado son del diablo, son de Satanás el diablo. Todos los que practican el pecado son de su padre el diablo. Y todos hemos pecado. Y todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios. El que cree le da la vida eterna. Si crees en su nombre te dará la vida eterna. Si crees en el nombre de Cristo, Él te dará la vida eterna. Debes creer y arrepentirte de tu pecado. Todos hemos pecado. Yo he pecado antes y era fumador, era alcohólico, era un borracho. Y me arrepentí. Era mentiroso. Ya no me gusta mentir. Tengo temor de Dios. Ya no me gusta sacar palabrotas de la boca. Misericordia. Pero hoy en día la gente sigue en su pecado y cada vez más. Cada vez pecan más. Cada vez no tienen temor de Dios. La gente no tiene temor de Dios y peca y les da igual pecar. Y les da igual seguir en el pecado. La gente no tiene temor de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Arrepentíos de vuestro pecado y creer en Él. Y el que cree le da potestad de ser hijos de Dios. Todo aquel que no cree será condenado. Hay dos tipos de personas. Hijos de Dios, hijos del diablo. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive y quiere habitar en tu corazón. Cristo quiere habitar en tu corazón. Cristo quiere habitar aquí en tu corazón. Él es espíritu y busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no está en una cruz. Cristo no está en una cruz. Misericordia. Idolatría del diablo.
idolatría del diablo. Dios no está en una cruz. Él busca tales adoradores, porque Dios es espíritu. Y Él busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, que se arrepientan de todo corazón, que crean en la muerte de Jesús y que crean en su nombre, porque les da potestad de ser hijos de Dios.